Reading from the book of Lectura Genesis. del libro del Génesis. At the end of 40 days, Pasados 40 días, Noé abrió el tragaluz que había hecho en el he arca sent out a y raven soltó el to cuervo, see if the waters que would voló de also un lado para otro hasta que se and secó flew el back and agua en la forth tierra. until the waters dried Después off from the soltó earth. la paloma Then he sent out a dove para ver si el to see agua if the sobre la waters would lessen superficie on the earth. estaba ya somera. But the dove could find La no place paloma, no to lay, encontrando dónde posarse, and it returned to volvió where al it came arca from. con Noé porque There was todavía water había over the agua earth. sobre la superficie. Putting out his hand, he Noé caught the alargó dove, el brazo, la brought it agarró back to him y la safely. metió consigo en el arca. He waited 7 days Esperó more, otros 7 días then sent the dove y out de again. nuevo soltó la paloma desde el In the arca. evening, he Ella left volvió al its mouth, atardecer con una hoja de and olivo there en in el its bill pico. was a plucked off Noé olive leaf. comprendió que el agua sobre la So Noah tierra knew that the estaba waters had somera. lessened on the earth. He Esperó waited still another otros 7 days, días and then y released the dove soltó once la more. paloma que ya no This time, volvió. it did not come back. In the 601st El año year of Noah's 601, life, el día in the first month, primero del mes on the first primero, day of the month, se the secó water began to dry up el on the earth. agua en la tierra. Noah then removed the cover Noé abrió el tragaluz del and arca, saw that the miró surface y of vio the que la ground was drying up. superficie estaba seca. Noah built an altar Noé to the construyó Lord, un altar al choosing from Señor. every clean Tomó animal animales y and of aves clean de bird. toda especie pura He y offered los burnt offerings ofreció on en the altar. holocausto sobre el mar, sobre el The Lord altar. smelled the sweet El odor Señor olió el and said to aroma que himself, aplaca y se dijo: never again No will I volveré create a the earth maldecir because of la man, tierra a causa del hombre, since the desires of porque el man's heart corazón humano are evil piensa mal desde la continually. juventud. Nor will I ever No again volveré strike a down the matar a earth los vivientes as I have como done. acabo de hacerlo. As long as the earth Mientras lasts, dure la tierra, seed time and no han de harvest, faltar cold siembra and heat, y cosecha, summer frío and y winter, calor, verano day e and night invierno, shall día not y cease. noche. Verbum Domini. To you, Lord, I will Te offer my ofreceré, Señor, un sacrifice of sacrificio de praise. alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. How shall I make a return ¿Cómo to you pagaré al Señor for all the todo good el that He has bien que done me ha for me? hecho? The cup of salvation Alzaré la I copa will de la drink, salvación, and I will call upon the invocando name of the Lord. su nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. My vows to the Lord I will keep Cumpliré al Señor mis in the votos presence of en all His people. presencia de todo el pueblo. Precious in the eyes of the Mucho Lord le cuesta al is the Señor death of His la faithful muerte ones. de sus fieles. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. My vows to the Lord I will keep Cumpliré al Señor in mis the votos presence of all en His people, presencia de todo el in the pueblo, courts of the en house el of the Lord. atrio de la casa del In your midst, Señor, O en Jerusalem. medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. When Jesus and En his aquel tiempo disciples Jesús y sus arrived at discípulos Bethsaida, llegaron a Bethsaida. people brought to Le him trajeron a un blind ciego man and begged pidiéndole Jesus to que touch lo him. tocase. He took the blind man Él lo by the sacó hand de la aldea and led him outside, llevándolo de la mano. putting spittle on Le his untó eyes. saliva en los He ojos, laid his le hands on the impuso las man and manos asked, y le "Do you preguntó, see anything?" ¿ves algo? Looking up, the man replied, Empezó a "I see distinguir people looking like trees y dijo, veo walking." hombres, me parecen árboles, pero Then andan. he laid hands Le on puso the otra man's vez las eyes the manos second en los time, ojos. and he saw clearly. El hombre miró, His sight was estaba restored, curado y and he veía could todo con see claridad. everything distinctly. Jesús lo mandó a casa Then he sent diciéndole, him home and said, no "Do not even se go lo into digas the a village." nadie en el pueblo. Verbum Domini. This episode about the flood Este episodio something that is told acerca del diluvio es algo que se relata alrededor de todo el mundo. very famously the Winnebago No Indians aparece solo from en Wisconsin la Biblia. that era. They Muy had famosamente, los indios Native Winnebago Americans living on del the área de Wisconsin coast of tienen North este America relato had the del flood diluvio. Los nativos americanos que Aboriginals viven en in la costa Australia noroeste de and Norteamérica of tienen la course historia the Greeks del had it as diluvio. well. Los aborígenes de This Australia one of these tienen episodes este looking relato y through los various griegos también, por cultures, and supuesto, they told about it. tienen Why? este relato y Why es is uno that de los one of the episodios most que common stories la told mayoría de in las the world? culturas han My relatado. suspicion for ¿Por a qué long es tan time común has been en todo el that mundo? this is Mi sospecha por mucho connected tiempo es in que the esto last está relacionado con el final de about la última 12,000 era years del ago, hielo. when the Alrededor de larger parts 12.000 of the años earth were atrás, under ice. grandes partes de la The Tierra ice estaban was about cubiertas por el 2 hielo. El miles hielo high over medía places como like Chicago unas and the 2 middle millas de part of the espesor por Northeast, encima de deep lugares enough como to have Chicago y big en enough to partes fit de out la the Great Lakes, the medio frozen land. oeste, lo suficientemente And grande como there para was a rapid cubrir los global grandes warming lagos. back Y hubo within un about 50 years. calentamiento The global temperature muy of the rápido. earth went up Al 5 cabo de unos degrees, 50 años, la temperatura de la and the Tierra ice subió melted quickly. And 5 there's grados, que es something bastante, that y el we hielo can se be told derritió. about why this was Y esto nos puede so dar un indicio strong in acerca de la razón people, por la cual not only esto in se Israel, but relata tanto, also no solamente en la among historia, the sino people of también Mesopotamia. entre los pueblos de In the Epic of Mesopotamia. Gilgamesh, if you go En online, or you can go to bookstores and get translation la épica de of Gilgamesh, the Epic of si Gilgamesh, van a or if una you prefer, librería you y can learn to read buscan una traducción Akkadian. de But la if you don't épica want to de do that, Gilgamesh, it's tough. They have about o si, 385 o si, letters in o the si lo alphabet. quieren lo pueden leer en I el just idioma the acadio, translation. That's no what se I lo do. recomendaría porque es muy difícil, tienen como But in the 385 10th letras en su level of the Epic of abecedario, Gilgamesh, pero les recomiendo una Utnapishtim traducción. tells the Pero story si uno lee about the flood. este libro, Gilgamesh And habla de la historia it's del very diluvio. interesting that when Y es they're muy looking for interesante que oil cuando in the están Black buscando Sea, where there's plenty, petróleo they en el Mar Negro, realized donde that hay the mucho, plant life, where they were se dieron digging cuenta que ores out, la vida this silvestre donde ancient plant estaban life, eh, was fresh water. cavando, la vida silvestre And as they prehistórica, excavated, they había realized there had agua to be dulce. a Y cuando freshwater seguían lake excavando, se all dieron cuenta que along tenía the que haber shore habido of that un lago freshwater de lake agua dulce y a lo were largo de toda villages. la costa de ese Now they're lago all underwater. había aldeas. Ahora todo And eso this está bajo el happened, agua. Y esto seems to sucedió, happen in the parece Chalcolithic. haber sucedido en el So periodo this is most calcolítico. likely related to that. Así que lo más probable es And que eso esté relacionado con ello. something very Y important hay is algo muy that importante, large parts que of
grandes partes de la raza humana That story, it must have been such an overwhelming transmitieron series of esa floods historia. as the Debe haber ice habido melted una around the abrumadora world, serie as the whole world de inundaciones temperature went up a 5 medida que degrees. Again, el hielo se we have derretía en todo el people who mundo, agree porque that en todo el mundo la the temperatura global subió warming, this was 5 far more grados. serious and Nosotros rapid. estamos sufriendo apenas And décimas de grado as it increased, en nuestro it was calentamiento flooding global, was así que esto es faster, algo affecting, mucho más and they wondered serio why. y rápido. This is Así a que revelation estas from inundaciones deben God, haber afectado a los pueblos de manera that we want to increíble. understand why things happen. Y nosotros los And seres it's humanos somos fascinating así, to queremos see, if you entender study por stories qué of the suceden las flood, cosas. Y es you see fascinante. lots Si of uno different estudia historias del explanations. diluvio, uno Some of them very puede foolish. encontrar diferentes In explicaciones. the Epic of Algunas no Gilgamesh, son muy the sensatas, flood pero en la épica de happened Gilgamesh, because el the gods diluvio o la were inundación mad sucede at porque los the dioses goddess estaban Ishtar. furiosos And they couldn't punish her because she's a con la goddess. diosa Ishtar So y no podían they had a castigarla flood porque ella era to diosa, kill así off que the people who were her favorite. crearon una inundación para And matar this a su was a pueblo, que way era su of favorito. holding Y the esta era una human race manera hostage de for tener a rehén a la raza vengeance humana against a goddess. And we don't know what por, she did, it como doesn't say. venganza contra una But diosa. No se cuenta lo que they hizo, were the no se victims sabe, of pero God's anger at ellos fueron another las god. víctimas de la ira de unos There was a dioses contra complete otro dios. moral arbitrariness. Es algo Even totalmente in arbitrario, Scripture, moralmente. this such Y a en las notion escrituras of God hay being una noción arbitrary de que Dios went es flat arbitrario against cuando everything that Israel knew about the Lord God. vemos todo lo que They Israel hizo knew contra el Señor that he Dios. Ellos punished sabían que Él and could do castiga so a very los pueblos seriously. y es capaz de But hacerlo muy he gravemente, punished for pero moral Él reasons, and castiga they por razones learned morales to y ellos understand trataban de the entender meaning of the flood el in significado terms del of what diluvio is en función God's sense de of justice. cuál es el And sentido de that's justicia de why you Dios. see Y por in eso this story, es for que the vemos first en esta time historia por primera vez in the Old Testament en and cualquier therefore in the parte whole del Antiguo Bible, Testamento y por lo they tanto bring up the en toda la issue Biblia, of what is sacan a just. relucir el And the tema reason that de Noah is qué es singled lo justo. out Y la razón por is la cual not what you see Noé in the Epic of es Gilgamesh. señalado es no como There, vemos en la épica de one of Gilgamesh, the sino gods que ahí snuck out of the uno de los council of dioses gods, went and se told sale a Utnapishtim escondidas del there's going to consejo be a de flood, so los dioses y va a prepare, Nepishtim y le and dice, taken a lot of people and va a a lot haber of animals. un And then diluvio, he así snuck que back construye to the un council of barco gods. And the y gods were mete mad muchas personas y that animales. Y luego a regresó al bunch of consejo de people los dioses. escaped. They were Y los dioses furious. estaban furiosos porque They were, muchas and then personas also, escaparon. this is a very interesting Pero thing. también es muy It says, curioso. as the flood Dice que got out of their control, they were cuando la clinging to inundación se the les salió de las rafters manos, of heaven because the gods estaban didn't know aferrando how to even control the flood a they las bóvedas del started. cielo porque ni siquiera los dioses sabían cómo You controlar see la a inundación que totally habían different perspective. iniciado. Aquí vemos God una tells perspectiva ahead of totalmente time distinta. how many days it's Dios going to rain. dice He chooses por adelantado one cuántos días man, Noah, lloverá. Elige un and his solo family. hombre, Noé, y su And if you familia. take a look at the Y si uno echa un calculate the vistazo lives of people al that all these long al lives, cálculo de las all vidas de las of personas que the tenían tanta righteous longevidad, ancestors had todos los died ancestros the year justos habían before the flood. muerto el They año were all antes del dead. diluvio. Para ese momento todos And habían they muerto weren't going to be y included in the punishment. It's ellos no those iban a estar who incluidos en el had castigo. Más bien se evil in trataba de their aquellos heart. que tenían el mal And that en sus all they could corazones think of was evil. y que But solamente Noah eran is capaces the de pensar one en el mal. who is found to be Noé es aquel righteous, que es and justo the word tamam can y mean la palabra tamam root puede to be significar perfect, often to be upright. perfecto, aunque a menudo He significa fit what recto. God wanted. Él He era lo wasn't que Dios perfect, quería. Él no era but perfecto, whereas everybody else pero only mientras que thought todos los evil demás with solamente every pensaban thought in their mind, pensamientos malvados, Noah was a Noé righteous man. era un It was hombre the recto. first Y use of righteousness, es la primera vez que and se about utiliza esa one of palabra, one of two rectitud. episodes Y in uno the de los book of episodios Genesis en el that libro del mentions Génesis being que righteous. menciona que This is uno es something recto. that God
Esto es algo que le preocupa a Dios y ellos entendieron esta experiencia común que todos tuvieron. Todo el mundo estaba tratando de entender por qué ocurrió el diluvio. This is not because of arbitrary envy, Fue a causa de una envidia arbitraria. Dios no but está there is fuera a de moral control, concern, and sino que hay therefore una preocupación moral. Y por had lo to tanto, reflect on this Israel in tuvo regard que to their reflexionar own sobre esto moral con boundaries. respecto a su propio An issue that comportamiento will come moral. up Un again tema que ha and de again surgir because they una y otra will vez, experience not worldwide floods or anything. que ellos han de sufrir What no they will diluvios mundiales ni experience nada parecido, sino is lo one que han de catastrophe sufrir after another. es When una you read catástrofe tras the otra. book of Judges, when Cuando you uno read lee el libro de especially jueces, the second book especialmente of Kings, el segundo you libro de see Reyes, how they are punished uno because ve they cómo are sufren castigo, unfaithful. They porque keep son trying to go infieles. back to Una y worship otra vez the very tratan de gods regresar a adorar who a los had mismos tried to dioses destroy the flood in such an que arbitrary habían way cortado la historia del diluvio de manera that tan their own arbitraria. capriciousness was part of their mentality, and that's Es what they su were propio attracted to capricho, que era because parte de su they mentalidad. wanted wealth. They thought the gods could Y give el them pueblo se rain. sentía atraído a They esto thought they porque querían wanted riquezas. fertility. They Pensaban que thought los they could dioses give them podían darles that. lluvia, pensaban que podían They were darles looking for fertilidad. these other things Estaban buscando otras from cosas gods that they de didn't parte de los dioses really find would help que them because even when pensaban que they les iban a got ayudar, those things, porque- they pero still estaban could equivocados not porque incluso prevent cuando obtenían esas the cosas, aún así righteous no punishment podían that came impedir when el the castigo society justo collapsed producto de due to cuando la their sociedad disobedience to colapsa worship debido a su another god. desobediencia As por su we adoración were de otros talking dioses, yesterday como hablábamos ayer in Isaiah, the en way that they Isaías, went to magic la forma en and the que occult acudieron and a la magia y immorality lo oculto and y la pride inmoralidad y la and showing soberbia off and all the rest. y They la couldn't presunción y stop todo lo demás. the No eran destruction capaces, of no fueron their capaces kingdom de by the detener la Assyrians. destrucción de su reino por That parte de was los another asirios. kind of flood. Y ese fue otro But, tipo de but look diluvio. at set the model for understanding El diluvio righteousness nos es will bring presentado you como un modelo para salvation. entender la rectitud que And trae la salvación de moral Dios. destruction and worship of Y la other destrucción gods moral y la adoración de brings otros you dioses physical nos traen destruction. destrucción This is física. very important. Now, Esto es algo in muy today's importante. gospel, it's not En el exactly Evangelio de hoy connected, but no está exactamente it's really conectado, setting pero something up for realmente understanding the rest of this Gospel of Mark. está The creando un next entorno, un chapter. contexto para entender In este fact, it sets up Evangelio for según San understanding Marcos y los the siguientes public capítulos. ministry up De hecho, until Jesus nos goes ayuda a to entender el Jericho. ministerio público hasta que Because Jesús va a Jericó, Bethsaida porque is Bethsaida a town es at the un north. pueblo que queda en el It's right norte. where the Jordan River Queda comes justo donde el río into Jordán the Sea of Galilee at the northern end. llega al It means lago de the Galilea house en la of parte norte fishing. y The hunt significa site la casa de la is in pesca o de order la to caza. hunt or Site to fish. significa And cazar o there's pescar. great fishing Y right hay muy buena just pesca at that end of the justo lake because it's en so ese extremo del shallow lago there, rich porque es tan minerals poco coming in profundo with the Jordan. con tantos And minerales ricos que this vienen man con el is río Jordán. blind, Y and our Lord había un ciego y touches el him Señor twice to lo heal toca him 2 of veces his para blindness. Now, sanarlo there are lots de of la other ceguera. blind people Hay healed. muchas otras Says personas Mark, que son oftentimes sanadas que eran says ciegas. many came San bringing their Marcos a sick menudo in their da hands. resúmenes. So Decía, why muchos this traían a focus sus on this guy? inválidos y Because enfermos y from this time forward, tullidos, etcétera. we'll Pero ¿por qué see that our enfocarse en este Lord hombre? Porque de este is momento going en to adelante veremos predict que el Señor to va his a disciples predecir who a are sus discípulos spiritually blind que son over espiritualmente ciegos. in the same chapter 8. En el They're in mismo a capítulo boat, 8 and he says, beware están of en the una barca leaven y of the dicen, scribes and cuídense Pharisees. And he de said, la oh, they levadura forgot to bring de bread. los letrados y They're fariseos complaining about no food. y se And they don't olvidan know de what traer to do. pan y se And quejan de Lord, que and no he hay says comida. to them, Están do ciegos y you Él les have dice, ears to hear with them, ¿acaso no tienen eyes to oídos para see with escuchar them? ni ojos para ver? Healing this blind man is highlighted to show that our La Lord sanación de had este ciego repeatedly
es recalcada para mostrar que el Señor tiene que enseñarle a los apóstoles una y otra vez porque no entienden. Tiene que decirles 3 veces que Él va a Jerusalén para morir y después resucitar. Y cada vez que lo hace, ellos cambian el tema, no quieren escucharlo. Pedro lo reprocha la primera vez, luego la segunda vez están discutiendo cuál de nosotros es el más grande, dicen. Él acaba de decir que va a morir, ¿están preocupados de cuál es el más grande entre ustedes? Esa es la ceguera. Y luego la tercera vez, San Juan y Santiago acuden a él y le dicen, queremos sentarnos a tu izquierda y derecha, y los demás se enojan. Esta es la ceguera que tienen, y él tiene que sanarlos gradualmente y abrirles los ojos para que puedan ver su evangelio. Y entonces veremos cuando lleguemos a Jericó que él sana a Bartimeo, que es ciego, quien realmente entiende. Cuando lo mira, cuando lo miramos, veremos que él sigue a Jesús a Jerusalén. Eso es lo que está supuesto a pasar cuando uno verdaderamente abre los ojos, uno sigue a Jesús con los apóstoles, como la Madre Angélica solía decir, pero ellos eran medios tontos. Pero en cierta ocasión yo le indiqué a ella que, Madre, he notado que a medida que usted envejece, usted deja de llamarlos dodos. Esto tiene algo que ver con el hecho de que usted se está acercando a conocerlos en persona en el cielo. Ella no había pensado en eso.